El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que literatura y arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural, social, además de político y económico. Pero, ¿qué es el barroco? ¿Cómo se define y qué lo caracteriza? En este video vamos a estar viendo los siguientes contenidos: el origen del barroco, el contexto histórico en el que se encontró este periodo, las características generales del mismo, así como sus influencias en la literatura, pintura, escultura y arquitectura. El origen del barroco. El término barroco comenzó a utilizarse con un sentido despectivo, enfatizando el exceso y abundancia de ornamentación. Este abuso del ornamental se le conoce como barroquismo, a diferencia de la racionalidad más clara de la Ilustración. Algunos adjetivos que definían el barroco en ese tiempo eran palabras como absurdo o grotesco. El estilo barroco fue heredero del escepticismo manierista, el cual se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad, dramatismo y otras características entre los autores de la época. Se puede ver cómo el arte se volvió aún más artificial, decorativo, recargado, forzado y ornamentado. La belleza buscó nuevas formas de expresión, prevalecían muchos efectos sorprendentes. En la expansión del mismo, podemos identificar que este surge en Italia entre los siglos XVII y XVIII. Se expande por el resto de Europa y finalmente llega a América a través de las colonias españolas que se van estableciendo. Hubo dos definiciones primordiales al momento de poder identificar el barroco, dentro de las cuales tenemos la A, que plantea que este deriva de un vocablo portugués que significa perla de formato irregular. Se manifestó principalmente en la pintura, la literatura, la música, la escultura y la arquitectura. En la definición B tenemos que es un movimiento que surge como evolución natural de la literatura renacentista. Es, en esencia, la culminación, el retorcimiento de todos los elementos implícitos del Renacimiento. Ahora debemos entender el contexto histórico del barroco. Primero tenemos la Reforma Protestante. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica, en Europa Occidental, y debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Se le denomina Reforma Católica o Contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica a esta Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado de mayor manera la Iglesia. Otra característica de la época viene siendo el absolutismo, principalmente dado en Francia, el cual tenía las siguientes características. Concentraba todo el poder de forma ilimitada al rey, en este caso Luis XIV. El pueblo solo cumplía funciones de tipo feudal, al igual que los nobles y funcionarios. Los nobles y la Iglesia no tenían influencia alguna sobre las decisiones del rey, por lo cual se le denominó régimen absolutista. Existen diversas características que se pueden identificar de fácil manera en el barroco. Vamos a estarlas viendo a continuación. La primera característica viene siendo que expone el gusto por lo elegante y lo extravagante. La estética del arte barroco se caracterizó por ser etérea, elegante y extravagante, especialmente en obras arquitectónicas. Las obras tienen una manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Por ejemplo, el uso de columnas recargadas de adornos, cúpulas con gran cantidad de ventanas, columnas con formas curvilíneas, entre otros. También hubo una gran valorización del detalle y el exceso de ornamentación. Este uso excesivo de recursos tenía el fin de dar mayor dramatismo a las representaciones artísticas y conmover al espectador. Esto se puede apreciar especialmente en la arquitectura y la pintura, donde podemos ver obras a veces recargadas de adornos. También está la búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas del ser humano. Los artistas del barroco buscaban exponer emotividad en sus obras para conmover a los espectadores. Por esta razón hubo una gran exposición de los temas religiosos, del uso del claroscuro, del realismo, de la representación del movimiento con líneas curvas para acentuar dichas sensaciones. Estuvo muy presente el dualismo y la contradicción. Los artistas del barroco demostraron su gusto por exponer estos sus términos de los sentimientos del ser humano, es decir, de lo celestial con lo terrenal, de la vida y de la muerte, entre otros. Estuvo también un gran contraste entre luces y sombras. Entre las diferentes expresiones artísticas del barroco se hace notorio el gusto de este contraste.
En la pintura, el uso del claroscuro es mucho más notorio, ya que la luz sirve para destacar la figura principal y el tenebrismo para opacar el resto de los personajes, espacios o figuras. El tenebrismo es contraste marcado de luces y sombras a través de la iluminación forzada, como si una especie de foco iluminara un espacio en medio de la oscuridad con un rayo de luz diagonal. En la escultura, por ejemplo, el relieve y las texturas permiten que sea notable los efectos de la luz y la sombra. También había un gran sentido de movimiento. El uso de colores, los juegos de luz y sombras, así como las líneas curvilíneas cóncavas y el nuevo equilibrio estético implementado, dieron a las obras mayor sentido de movimiento. Los artistas del barroco también consiguieron hacer diversos juegos ópticos dependiendo de la posición del observador. La literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo fue característico el uso excesivo de figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbaton, la antítesis y la perífrasis. El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más importantes: el culteranismo, que valoró la forma sobre el contenido y su principal representante fue Luis de Góngora, y el conceptismo, que valoró el contenido tanto como la forma, y uno de sus principales exponentes fue Francisco de Quevedo. Entre sus autores principales destacamos a Lope de Vega, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. La pintura barroca presenció el nacimiento de nuevos géneros pictóricos, como son los bodegones, las vanitas y cuadros costumbristas. Se caracterizó por la búsqueda del realismo a través del efectismo y de una cierta teatralidad. La luz y el color pasaron a ser grandes protagonistas, encargados de producir la profundidad y la perspectiva, más que la línea y el trazo. Las formas fueron particularmente abundantes, y las pinturas se llenaron de volumen y de detalle. El paso siguiente de la pintura barroca fue el rococó, que nació en Francia y se extendió al resto de Europa durante el siglo XVIII. La escultura barroca. La escultura barroca fue la rama artística que más se extendió. La escultura barroca fue principalmente utilizada para decorar obras arquitectónicas de este periodo, tanto interna como externamente. En contraposición al orden que presentaban las esculturas y en general las obras renacentistas, el barroco trabaja como composiciones menos organizadas sin tanto orden. Existe un elevado expresionismo de los rostros de las estatuas, tratando de retratar sentimientos por medio de gestos, peinados o tensiones. La temática habitual es la religión. Ángeles, mártires, santos son habitualmente representados. Se emplea el mármol y también el bronce como materiales. Entre sus escultores podemos destacar a Gian Lorenzo Bernini, Alexandro Alagardi, Pierre Puget y François Girardot. Entre sus esculturas más importantes destacamos el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, Apolo y Dafne de Bernini, la tumba del Papa León de Algardi y la fuente de Apolo de Versalles, y el Milón de Crotona de Pierre Puget. La arquitectura barroca. En la arquitectura barroca dominaba la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la especularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estado unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en país y región. Las edificaciones barrocas poseen diversos centros o ejes constructivos según el complejo del diseño. En lugar de restringirse a figuras con un único eje central, como el círculo, el cuadrado y la cruz griega, crea un efecto policéntrico mediante otras figuras o mediante nuevas y atrevidas combinaciones de las figuras mencionadas. La arquitectura barroca prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En ese sentido, abandona las líneas rectas y las superficies planas. Podemos decir que entre sus elementos más utilizados se encuentran los arcos ovales, elípticos y de doble curvas, aletas o aletones, volutas, frontones de nuevo diseño, ventanas curviadas o mixtas, escaleras complejas, entre otros. En conclusión, con este estudio realizado centrado en el arte barroco, hemos podido descubrir las características principales y sus elementos diferenciadores. Hemos aprendido que tanto en arquitectura, escultura y pintura se puede observar el gran esplendor y la diversidad de sus formas, usando materiales nobles que conjuntamente se unen creando una maravillosa escenografía. Por tanto, aquí hemos descubierto identificar, comparar, comprender y sobre todo valorar la belleza de este estilo, que fue uno de los estilos del siglo XVI-XVII que más impacta y continúa impactando en la actualidad.